Entonces les decía, esa es la idea. Cuando ustedes tienen este rombito acá, las fuentes, aunque no tengan nada, cuando ustedes miran eso, saben que eso es una fuente dependiente. Cuando ustedes lo tienen así, saben que es una fuente independiente, ya sea de voltaje o de corriente. En la simbología, así se representan. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo se usan las fuentes dependientes? Vamos a ver un ejemplo aquí sencillo. Y vamos a ver cómo se pueden trabajar, ¿verdad? Imagínense que voy a poner un circuito de esta forma. Vamos a poner aquí. Desde que le aparece esto en la simbología, muchachos, ustedes ya saben que esto es una fuente dependiente. Depende de otra parte del circuito, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de dónde depende. Vamos a ver aquí. Aquí 12 voltios, 4 ohmios. Y aquí miren, esta es una fuente de voltaje que depende de otro voltaje. Se va a llamar 2V sub 0. Lo que tenemos que saber es dónde está V sub 0, ¿verdad? Digamos que estos sean 4 voltios y esta fuente sea, ve, y esta resistencia sea 6 ohmios. Y por ejemplo, nos dicen, aquí, miren, está el voltaje V sub 0. Allí tienen ustedes un ejemplo de fuente dependiente. Este voltaje que está aquí va a depender del voltaje de esta resistencia. Eso es una fuente dependiente. Tengo una fuente de 12 voltios independiente aquí, una de 4 voltios independiente, miren, tengo ahí. Pero tengo ese valor. Entonces, digamos, les pregunto a ustedes, quiero saber qué valor de corriente viene por ahí. Y voy a tener ese circuito, es una sola malla. Y quiero saber cuánto vale la corriente que va en este sentido, así, en este sentido. Entonces, aplicamos, pero aquí casi no se distingue esto, la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes me dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Estas son fuentes, por lo tanto, miro su valor, pero los otros todavía no las tengo definido. Esta ya la llamé V sub 0. Aquí le voy a dar un nombre al voltaje que está en esta resistencia. Como la corriente viene en este sentido, conste, no les estoy diciendo si en ese sentido va a quedar positiva o negativa, solo que es la que se va a encontrar, ¿verdad? Le voy a llamar a este voltaje de esta resistencia, lo voy a llamar V1, por darle un nombre ahí, ¿verdad? Y lo voy a recorrer en sentido horario. Miren, lo puedo recorrer en sentido antihorario también, pero yo lo voy a recorrer ahí en ese sentido. Puedo comenzar en cualquier rama, ¿verdad? Cualquier elemento. Voy a comenzar aquí. Como el recorrido viene en este sentido, aquí miren, entro a ese voltaje por la terminal negativa. Entonces digo yo, bueno, menos 12 voltios. Y de ahí, este sentido de este voltaje en esta resistencia lo puse con base en esta corriente I que ando buscando. Porque ahí dice más menos V1, por eso. Entonces le pongo más V1. Sigo el recorrido y miren
en esta terminal en esta fuente, entro por la terminal positiva. O sea, sería más ese valor de fuente vale 2b sub 0. De ahí, en mi recorrido, entro por la terminal negativa de esta fuente. O sea, menos 4 voltios. Y de ahí entro por la terminal negativa del voltaje que se llama B sub 0. Miren, aquí está, ¿ves? Menos B sub 0. Voy a poner así para distinguir que es el mismo, ¿verdad? De ahí regreso al punto de partida y lo igualo a 0. Esa es mi ecuación sumando voltajes. Pero fíjense bien, esta no es incógnita, esta no es incógnita, pero esta es incógnita y esta también. Ajá, y lo que busco es I. Entonces, tengo un sistema en el cual tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Por lo tanto, voy a necesitar otra ecuación. No se puede resolver solo con esa. A mínimo necesito otra ecuación para resolver ese problema. Recuerden ustedes, si solo tienen una ecuación y tienen dos o tres incógnitas, no la van a poder resolver. Entonces, siempre que ustedes en un circuito tengan una fuente dependiente, sea esta de corriente o de voltaje, no importa, le va a aparecer una ecuación extra. La fuente de corriente, bueno, la fuente dependiente, no fuente de corriente, fuente dependiente genera otra ecuación. Y esa me va a ayudar a resolver el circuito. Como yo tengo aquí que este voltaje vale 2B sub 0, y esta corriente que yo busco, miren, se viene por aquí y entra, o sea que es la misma corriente que está aquí porque están en serie, yo puedo encontrar una ecuación que me relacione este valor de voltaje B sub 0, que es del que depende esta fuente, con mi incógnita, con I. Yo tengo aquí esta resistencia vale 6 ohmios. Aquí viene la corriente I que yo ando buscando. Y la voltaje B sub 0 está definido aquí. Miren. Entonces, en base a eso, yo debo plantear una ecuación. Cuando ustedes tienen una fuente dependiente, siempre, como les digo yo, les genero una ecuación. Como la corriente que yo ando buscando es esta corriente I, entonces, digo yo, B sub 0, este voltaje que está en esta resistencia con esta polaridad, es igual. Como la corriente I está entrando por la terminal negativa de ese voltaje que yo llamé B sub 0, entonces sería menos, este signo menos es de la ecuación, y pongo el valor de la corriente I que entra por esa terminal multiplicada por 6 ohmios, miren. Y esta es la ecuación generada en la fuente dependiente. ¿Verdad? Entonces, puedo poner y poner de un solo que B sub 0 es igual a menos 6 y ya puesto. Yo sé que son ohmios multiplicados por corriente, entonces yo sé que esto me da voltaje. Lo pongo ahí. Fíjense bien. Esta ecuación se generó para esta fuente de voltaje, considerando este voltaje B sub 0 que está ahí. Entonces voy a ver si esto ya me resuelve parte de la ecuación. Voy a sustituir este valor de voltaje B sub 0 aquí. Pero fíjense, aquí también está este valor de voltaje B sub 1. Miren. ¿Cuánto vale ese voltaje? Vale esta corriente I multiplicada por esa resistencia de 4 ohmios. Que ahí se nota, ¿verdad? Directamente también. Entonces,
Aquí está así, ¿eh? Aquí tengo la corriente I, aquí está el valor de voltaje V1 y esta resistencia vale 4 ohmios. Entonces, viendo aquí, V1 es igual a 4 ohmios por I, porque I entra por la terminal positiva, por eso no lleva ningún signo menos. Entonces es igual a 4I. Si ustedes se fijan, ya solo me queda una incógnita, I. Entonces, yo puedo sustituir ahora esta ecuación y sustituir esos valores. Y pongo, por ejemplo, menos 12 voltios, más 4 ohmios por I, más 2 por B sub 0, pero B sub 0 sabemos que vale menos 6I. O sea, más 2 por menos 6I, miren. Sustituyo el valor ahí, ¿verdad? Menos 4 voltios, menos, ¿cuánto vale B sub 0? B sub 0 vale menos 6I, miren. Y por supuesto aquí, al sustituir toda la ecuación, la igualo a 0. Ahora aquí, si ustedes se fijan, tengo una sola incógnita. Entonces ya es una ecuación lineal con una incógnita y es fácil de resolver, ¿verdad? Entonces sería menos 12 menos 4 son menos 16 voltios. Como es lo que yo conozco, pasa al otro lado del igual. Entonces sería 4i, 2 por 6, 12, menos 12i, menos por menos da más 6i es igual, menos 4, menos 12 sería menos 16. Al otro lado queda 16 voltios, miren. Ya aquí ustedes ya saben despejar estas ecuaciones, pues. Entonces, miren, 4i menos 12i más 6i, me queda menos 2i es igual a 16. O sea que aquí voy a despejar y me queda que I, la corriente que ando buscando, es igual a menos 16 sobre 2, o sea, es igual a menos 8 amperios. Miren. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, aplicamos los despejes para un circuito que tiene fuentes dependientes y ese es el resultado. ¿Consultas, muchachos? Por ahora no, ingeniero. ¿Perdón? Por ahora no le. Ah, bueno, vamos a ver. Me están haciendo una consulta, me están preguntando si la I va en sentido opuesto. No. Aquí es importante lo que yo siempre les comento. El valor de la corriente I que andamos buscando es menos 8 amperios. La corriente positiva en este circuito va en el otro sentido y vale 8 amperios. Pero la corriente I que yo busco va en este sentido y vale menos 8 amperios. O sea, si yo les hubiera dicho a ustedes, encuentren el valor de la corriente positiva en ese circuito, allí sí. Pero yo no les estoy preguntando el valor de la corriente positiva. Les estoy diciendo específicamente el valor de la corriente I. I es igual a menos 8 amperios. Para que quede claro. Vaya pues, muchachos, fíjense que me toca poner PA tanto mañana como el viernes. Entonces nos vamos a ver hasta el lunes, ¿verdad? Pero igual les voy a dejar tema de estudio. Estudien transformación, estrella delta de resistencias y delta estrella. Eso lo vamos a ver el lunes, ¿verdad?
Ok, ingeniero. Vaya pues, Excelente, ingeniero, gracias. vaya pues cheque muchachos, pasen feliz día. Igual.